Me da mucho gusto saludar, está aquí en W Radio Rafael Jiménez, encuestador desde hace muchos años y participó en la campaña de Josefina Vázquez Mota, fue vicecoordinador de la campaña. Rafael, bienvenido a W. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una vergüenza terrible de lo que pasó con las encuestas en esta temporada. Yo no generalizaría todas las encuestas. Hubieron un par de grupos encuestadores, digamos, un grupo y unos encuestadores individuales que casi no tenían salidas a medios, pero que son prestigiados. Por ejemplo, te diría del lado positivo, te diría Mercaey, te diría a Ipsos, a Demotecnia, a María de las Heras, que sale mucho aquí mismo en este programa, que fueron claramente ganadores al dar resultados muy aproximados a lo que pasó. Pero sí hay un grupo de encuestadores que toda la elección nos estuvo contando una historia de que no había campañas, que no había movimientos, que el 132 no contaba, que las publicidad de los candidatos no contaban, que los debates no contaban, y para mí simple y sencillamente es un fraude del mercado, ¿no? Es un fraude del mercado. Un fraude del mercado, encuestas que no están claramente, y además durante muchos años hemos estado ocultándonos estas historias. Llevan años haciendo y ocurriendo estas historias y llevamos años sin denunciarlas públicamente y decir, espérense, hay un problema muy grave en las encuestas en México. Si esta elección, que fue más o menos de 6.6, que es algo de diferencia, más o menos no tiene mayor problema en cuanto a quién ganó, quién perdió, etcétera, ¿no? Pero vean lo que ocurrió en los mismos estados en esta misma elección. En Tabasco, todas las encuestas que salieron, Consulta Mitofsky, en Universal, etcétera, todos dijeron que iba a ganar el PRI por 7 o más puntos. ¿Y qué pasó en Tabasco? Perdió el PRI. Gana, pero por 7 puntos. En Morelos no hubo una sola encuesta que diera ganadora a Graco Ramírez. La más pegada era 0, que fue Diario de Morelos con G. Isa, que daba 0. ¿Daba empate? Sí, Consulta Mitofsky daba 7 puntos de ventaja al PRI. Es una vergüenza que haya quedado 7 puntos de ventaja u 8 Graco Ramírez, o sea, arriba. Totalmente del otro lado, 14, del otro lado. 14 puntos. Yucatán, una historia que decían 2-1, 30 puntos de diferencia. La elección queda por 8.9, 8.8, bastante competida. Y la realidad es una vergüenza que las encuestas que hubieron publicadas daban 30 puntos de ventaja al PRI. Si se fijan, el error es sistemático. Es un error a favor del PRI, siempre. Es un error que favorece al PRI. No solo a favor del PRI, es decir, no solo es un error a favor del PRI, sino que lo favorece, es decir. Una más para cerrar esta galería de horrores. En Nuevo León todas las encuestas daban o empate o ventaja, no todas, Milenio nada más. Daba 0 puntos de diferencia en Monterrey, capital, gana Margarita Arellanes por 15. No es una elección competida. Por 15 puntos. Por 15 puntos gana, ¿no? La panista. Así es, y eso a nivel local tiene unos impactos muy graves, y a nivel nacional ni se diga. Todo el tiempo estuvieron los medios cubriendo la elección bajo esta óptica. Yo, por ejemplo, registro un día de Milenio, 70 menciones a su encuesta diaria, que daba 20 puntos, 19, a veces 25, a veces 27 puntos. 70 menciones en un día de cobertura a su propia encuesta. Esa es una vergüenza absoluta de 70 menciones en un día. 70, ellos mismos a su propia encuesta. A su propia encuesta. Pues eso termina por influir a los votantes y a los... Creo que ya llevamos unos cuantos años que es así. Hoy mismo Reporte Índigo es el spot más barato que hay, ¿no? Sobre todo si va a salir 40, 60, 70 veces repetido, si lo van a entrevistar al encuestador en todos los noticieros de radio o de televisión o de prensa escrita, se vuelve un spot muy barato y el incentivo es malísimo. Por ejemplo, estos encuestadores que fallaron por 15 puntos o más, o que dieron márgenes de 15 puntos a favor de Peña, ciertamente no quedan mal con el gobierno entrante de Peña. Son encuestadores que serán contratados por el gobierno de Peña seguramente. ¿Se equivocaron a favor del ganador? Equivocarse al favor del ganador tiene premio en México. Y hay un problema, no hemos tenido el cuidado como medios, como sociedad, como IFE, de sacar el historial de estas cosas. Por lo menos deberíamos empezar como en los caballos, con ese handicap, ¿no? Cada nueva elección deberíamos decir, espérate, esa encuesta, que hoy es tan conocida, se equivocó por 15 puntos, hace 6, hace 12 se equivocó por 10, ahora se equivocó por más. Pero no hay casa encuestadora que resista eso que estás diciendo. Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. En elecciones presidenciales sí.
Hay elecciones, hay un error sistemático de ciertas agencias encuestadoras. O sea, curiosamente casi todas se equivocan a favor del PRI. Ese es el asunto donde se inquietan los candidatos del PAN o del PRD, ¿no? Rafael, calificas de errores vergonzosos. Yo te pregunto, ¿califican como errores? Son errores vergonzosos errores? Incluso fraudes de algunos encuestadores. De plano fraude. Porque fraudes. Si es intencional, no es un error. Al ser sistemático, deja de ser vergonzoso. Es decir, sistemáticamente hay encuestadores que dijeron que el PRI iba a ganar todas las elecciones y no las ganó. Y peor si nos vamos a las cosas de Congreso, ¿no? O sea, el Congreso quedó terciado, ¿no? No quedó, hoy parece que el PRI arrasó todo y el Congreso está sumamente terciado. Una prueba más de que la elección fue muy competida. Durante meses nos estuvieron engañando diciendo que iba a ganar Peña y el PRI y que iban a arrasar y que iban a tener mayoría en el Congreso, que iban a tener 60% de diputados y no ocurrió y ya habían encuestadores no con tanta salida que decían que la elección iba a ser terciada más, pero por lo menos tenemos que discutir quién paga las encuestas. ¿Cuánto cuesta una encuesta? Una encuesta de un caso, digamos, no es raro que una agencia como Consulta la venda entre Mitofsky o GEAISA las vendan entre 250 o 300 pesos el cuestionario. Entonces, si haces 400 casos, por ejemplo, 250 pesos pongamos, 400 casos diarios para Milenio, no es un precio de mercado normal. Estamos hablando de un proyecto que cuesta 100,000 pesos diarios. Por 100 días, eso ya te da una cantidad bastante respetable de 10 millones de pesos a un costo relativamente moderado. Y más o menos el mismo costo que ha de haber tenido para Organización Editorial Mexicana o para Excelsior o para el Universal, no menos de esos montos de entre 5 o 10 millones de pesos el proyecto. Sinceramente yo cuando trabajé en Reforma, y Reforma ahora mismo tuvo un proyecto mucho más modesto, que le ha de haber costado máximo 1 millón de pesos. ¿Publicó que 4 en la presidencial? 4 encuestas presidenciales, muy modestamente ha de haber publicado 4, y sinceramente un periódico como Reforma, con tradición de encuestador, etcétera, nada más le dio para publicar 4 encuestas. Entonces sí estamos viendo un problema gigantesco sobre quién paga las encuestas en México. Van a decir que tú también, cualquiera que escuche esta conversación y que te conozca tu trayectoria, van a decir, pero tú también te has equivocado, Rafa, tú también has dicho que va a ganar este. Bueno, nos llegó un tuit que decía, bueno, pues pregúntenle a Rafael por qué decía que iba en segundo lugar Josefina. Por aquí está tu invitado, que tampoco se eche muchas porras porque su encuesta decía que Josefina Vázquez Mota iba en segundo lugar, lo dice Elena González. No me echo porras, de hecho aquí mismo traigo en el cuadro que estamos aquí, que lástima no se puede ver, pero de todas maneras tenemos estimación para Peña Nieto 37%, para López Obrador 29%. Bastante razonable con ellos dos, ¿no? O sea, López Obrador sacó 31 punto algo y Peña Nieto 38. O sea, bastante razonable. Y sí, efectivamente, 29, sí. Y para Josefina efectivamente tenemos una sobreestimación de 7 puntos. Sí, porque la traes en 32 y Josefina quedó que en 25, ¿no? En 25, sí, efectivamente tenemos 7 puntos. Y no me echo muchas porras en esto, o sea, ¿no? Pero sí traías a Josefina un poco arriba. Un poco arriba de lo que sacó al final. Si vamos a las elecciones de Congreso, estaban muy parejos, ¿no? Las dos fuerzas, derecha e izquierda. Pero efectivamente, tampoco crean que eso hace que sea mucho mejor esto, ¿no? De todas maneras, 1000 veces mejor que decir que ganó a alguien por 15 puntos. O sea, tener al primero y al segundo. Sí. Porque las encuestas de un mes a otro sí cambian. Reforma le pasó. En una puso a 4 puntos a Andrés Manuel. Porque hay campañas. Hay efectos, hay un 132, hay debates, hay ganadores y perdedores de los debates. O sea, ¿tú no crees en una encuesta estática donde hay un candidato que va perdiendo milésimas, no, yo creo que los ciudadanos milésimas, pero nunca pierde más que eso? No, los ciudadanos son inteligentes, observan a los candidatos tienen pifias, aciertos, los spots los ven 20 millones, 30 millones de personas en un día, tienen un mensaje, por supuesto que piensan lo que van a hacer los ciudadanos. Es increíble que digan que no se mueve una elección durante unos 2-3 meses en México. Y sinceramente, yo lo que sí creo que urge es una revisión a fondo, y creo que yendo hacia algún lado con toda esta reflexión creo que el IFE debe publicar el historial. Para arrancar una elección, esta discusión que estamos teniendo deberíamos de tenerla antes de la elección. Y a mí me encantaría que el IFE o los institutos locales digan, espérense, van a volver a publicar, todos estos van a volver a publicar en 6 años. Vamos. Y va a ser como si... Tú también vas a publicar. Probablemente.
Mi labor no es esa, y esa es la diferencia al comentario de Elena. Mi labor no es esta, no es publicar encuestas, así fue, pero ya no lo es. Y van a volver a decir que tuvieron buenas encuestas y no va a haber castigo. ¿Les vamos a creer igual al que dijo que iba a ganar por 20 puntos Peña? Te creo que lo que no se vale es estar diciendo sistemáticamente que va a ganar un partido, generalmente el mismo, que es el PRI, ¿no? O el PRI verde en estas ocasiones, y seguir diciendo que tienes encuestas objetivas, neutras, absolutamente prestigiadas. La verdad es que no. Yo creo que en esta elección se probó que el prestigio del campo que tenemos está muy cuestionable, muy cuestionable. Perdieron las encuestas. Las encuestas sin duda perdieron, no todas, y hay que ser muy contundentes en Pero eso. de aquí a que haces el no todas, es decir, yo creo que... Es injusto con María de las Heras, es injusto con Lauro Mercaey, es injusto con Reforma o Covarrubias, decirles que fueron definitivamente sesgados cuando no tuvieron un comportamiento bastante adecuado. El problema es que la gran mayoría de las encuestas en medios, las que tenían buena salida de medios, fueron sistemáticamente sesgados a favor del candidato del PRI, que para colmo ganó, entonces tendrán premio. Oye, ¿no te fue bien en la revista Nexos, a tu empresa, bueno, a tu ex empresa, con quien muchos años hiciste encuestas con Arcop? ¿No te fue bien en ese artículo de Nexos de marzo, de tu récord? También tú saldrías ahí con ese historial. Rafael Jiménez en su trabajo en Arcop, no actual, pero sí fue tu trabajo. No era mi trabajo exactamente, porque ya llevaba muchos años que no estaba en Arcop, pero de todas maneras, ese estudio no era un estudio muy sistemático, que era de Leo Zuckerman. No era sistemático. Afortunadamente hay un estudio mucho más sistemático que eventualmente sería bueno que conozcan más a fondo otras personas o público más amplio, de Federico Esteves, Vidal Romero y Carlo Varela, que han estado recopilando todas las encuestas de todos los tiempos en México y que están buscando esos sesgos sistemáticos de cada agencia encuestadora. Y en ese caso ya veríamos una realidad distinta. Estaban hablando de las encuestas de 2010, que fueron particularmente malas en ese año, 2010. Y la verdad está que nuestra empresa no se dedica a publicar encuestas en medios de comunicación, se dedica a trabajar para campañas políticas, y es muy diferente esa historia a la de publicación. En realidad las campañas se han visto víctimas de encuestadores que se dicen encuestadores neutros y que no lo son al final. Pero no lo son porque ¿quién paga las encuestas? Esa es una buena pregunta, pero habría que preguntarnos en los medios, y también sería un segundo principio para el IFE, checar facturas de quién pagó esas encuestas, las pagaron los medios, cómo se hicieron, etcétera, fueron a precios de mercado, porque yo creo que es una pregunta bastante razonable, ¿no? Si no se pagaron a precios de mercado, fueron regaladas, autofinanciadas, como a veces dicen, o demás, también hay que leerlas con cierta distancia, esas encuestas. Quizá eso es parte de lo que tendremos que seguir reflexionando. Rafa, agradecerte esta conversación, y por supuesto va a ser un debate que queda abierto. Te preguntaría, la gente, yo creo que al final va a tener eso de referencia, independientemente si lo cuelgan o no en los sitios de los institutos electorales federales, el federal o en los estatales. La gente va a decir, híjole, en el 2012, ya no sé, sí hubo quien estuvo cerca, sí se hubo confunde. Pero a lo mejor de eso va a quedar, que vamos a exigirles más a las encuestadoras y ellas se van a poner más las pilas y todo el mundo quizás salgamos ganando tarde o temprano. Ojalá, pero creo que mientras persistan los vicios del mercado de encuestas en México, corremos el riesgo de que la memoria sea corta. ¿Y los vicios serían qué? Los vicios son preguntas como las que me hacen aquí de Omar, diciéndome quién paga las encuestas. Eso no está claro en México. A mí me parece que la mayoría de las encuestas las pagan los partidos. Sí, así como cuando se hacen inserciones en los periódicos, dice inserción pagada por fulanito de tal. Y eso es preferible, claro, que diga eso. Mejor que lo digan así a que alguien diga, mi encuesta es neutra, y la verdad es que la pagaba el PRI. Eso, sinceramente, es una vergüenza, ¿no?